A veces, las lecciones más potentes se esconden en las historias de reyes que casi nadie recuerda. Así que hoy vamos a meternos de lleno en el relato de Joacaz de Israel para descubrir un patrón que, la verdad, es sorprendente. Un auténtico ciclo de crisis que, ya verán, sigue muy vigente hoy en día. Y para arrancar, partimos de una pregunta que seguro que más de una vez nos hemos hecho. ¿Qué ocurre de verdad cuando una nación o incluso una persona llega a su punto más bajo, cuando parece que ya no se puede caer más? Bueno, pues aquí arranca todo. Nuestro protagonista es Joacaz, un rey de Israel que heredó el trono. Pero en lugar de construir algo sólido, sus decisiones fueron las que, una tras otra, arrastraron a su reino a una auténtica caída en picado. Ojo, que esto es clave para entender lo que viene después. Esta crisis no fue cosa de mala suerte, ni mucho menos. Tuvo un origen muy concreto, una causa que estaba directamente ligada a las decisiones que se tomaron desde lo más alto. El texto original no se anda con rodeos, va directo al grano. En el segundo libro de Reyes se lee, «E hizo lo malo, y siguió en los pecados de Jeroboam y no se apartó de ellos». La clave está ahí. No fue un error puntual, un despiste. No. Fue la decisión consciente de seguir con un legado de idolatría y desobediencia. Y aquí tenemos la primera gran lección de esta historia, ¿no? Cuando uno se empeña en hacer las cosas mal de forma continua, eso nunca es un asunto privado. Sus consecuencias acaban salpicando a toda la comunidad, a la nación entera. A ver, veamos cómo funciona esta cadena de causa y efecto, porque es de manual. Todo empieza con la desobediencia. Esto, claro, provoca una reacción que a su vez lleva a un resultado devastador. Israel termina bajo el dominio de sus enemigos, los reyes de Siria, Hazael y su hijo Ben-Hadad. Y lo que vino después fue un periodo de opresión larguísimo y brutal. Y claro, esta opresión se tradujo en una catástrofe militar. El ejército de Israel no es que fuera derrotado, es que fue prácticamente aniquilado. Pero ¿hasta qué punto? Agárrense, porque las cifras son para echarse a temblar. De toda su caballería, que era una fuerza imponente, ¿saben cuántos quedaron? 50. Solo 50 jinetes para defender un reino entero. Imagínense el panorama. Sus carros de guerra, que eran como los tanques de la época, el arma más temida, pues se quedaron en 10. 10. Una cifra ridícula, casi testimonial, incapaz de hacer frente a nada. Y para rematar, de toda la infantería, apenas quedaron 10.000 hombres. Lo que había sido un ejército en toda regla era ahora, pues, una sombra de sí mismo, totalmente vulnerables. De hecho, la propia escritura usa una imagen potentísima, casi brutal, para que nos hagamos una idea de la humillación. Dice que fueron reducidos a ser como el polvo para hollar. Es que es la imagen perfecta de la derrota total, algo insignificante que se puede pisotear sin más. Pero es justo aquí, cuando parece que ya no hay salida, en el peor momento posible, donde la historia da un giro que nadie se espera. Este es el punto de inflexión. Cuando ya no queda nada, el rey por fin levanta la mirada. Y fíjense lo sencillo que es el acto que lo cambia absolutamente todo. El texto dice, «Mas Joacaz oró, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel». Es decir, no hay planes maestros, no hay méritos acumulados, solo un grito de auxilio desesperado. Y con eso bastó. Claro, esto nos lleva a una parte de la historia que choca un poco con nuestra lógica, ¿verdad? Porque la ayuda no llegó porque Joacaz de repente se la mereciera o se hubiera convertido en un santo. No, la razón de la respuesta está en un sitio completamente diferente. Entonces, ¿por qué uno esta intervención? La balanza lo deja clarísimo. Por un lado tenemos al rey, que no tenía mérito alguno, y por el otro, dos cosas que pesaron mucho más. Primero, la compasión al ver cómo sufría el pueblo, y segundo, la fidelidad a una promesa muy antigua. La conclusión es inevitable. La ayuda no dependió de los méritos del rey, sino del carácter de quien escuchaba. Y ojo, que la respuesta no fue solo una promesa o una palmadita en la espalda. Fue algo real, algo tangible. La historia cuenta que apareció un Salvador, una figura que lideró la liberación de Israel. Aquella oración desesperada tuvo una respuesta de verdad. Y esto podría parecer el final feliz de la historia, ¿a que sí? Pues es justo ahora cuando llegamos a la lección más potente y, si me apuran, la más incómoda. Porque una cosa es recibir alivio, salir de un problema, y otra muy distinta es ser transformado por esa experiencia. Este cuadro comparativo lo resume todo a la perfección. Es la gran paradoja de esta historia. Por un lado, la acción de Dios, escucha, actúa, es fiel. Y por el otro, la reacción de Israel. Nada. A pesar de ser rescatados, siguieron con lo de siempre, con la idolatría, con lo mismo que los había metido en el hoyo en primer lugar.
Vamos, que hubo un rescate externo, sí, pero no hubo ninguna transformación interna. El texto además es que no puede ser más claro, dice, con todo eso no se apartaron de los pecados, en ellos anduvieron. La conclusión es de una honestidad brutal. Aceptaron el rescate, pero rechazaron el cambio. Y así es como esta historia nos dibuja un ciclo perfecto, un patrón de 4 pasos que se repite. Primero, el pecado, esas malas prácticas que te van debilitando por dentro. Eso te lleva sí o sí a la opresión, la consecuencia natural. Cuando estás en lo más bajo, llega el clamor, la petición de ayuda. Y eso trae el alivio, la liberación. Pero aquí está la trampa del ciclo. Que te saquen del problema no significa que hayas cambiado por dentro. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa y la que nos podemos aplicar hoy. Cuando nos enfrentamos a una crisis, ¿qué es lo que buscamos en el fondo? ¿Simplemente dejar de sufrir? ¿Un alivio temporal? ¿O buscamos una transformación de verdad? Una que dure para siempre.